Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. A todos los que estamos aquí presentes, le damos la bienvenida y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a hacer una oración. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Unge mis labios para que no sean palabras mías, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mi voz para que pueda llevar este tema teológico muy importante que concierne a tu sagrada iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice amén. Amén. Bueno, hoy tenemos otro domingo, ya estamos en las festividades ya de acabándose este mes, ¿verdad? Empieza el otoño y empiezan las festividades de Satanás, ¿verdad? En el Halloween, pero pues tenemos que vivir en este mundo, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más de eso a través del día de hoy, que Cristo no vino, ¿verdad? No, Él no vino a celebrar a los muertos, ¿verdad? Y vamos a tener este tema teológico muy importante, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, como dice en 1 Juan, ¿verdad? 1:10, y nos dicen las escrituras que Él nos vino a dar vida eterna, no vida temporal, vida eterna. Muchas veces no entendemos ese concepto de la vida eterna. En ningún lado de las escrituras nos dice que nos da una vida temporal, una vida que nosotros podemos retenerla. Nos dice una vida eterna, una vida en abundancia, ¿verdad? Y la predicación del día de hoy nos dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús nunca celebró a los muertos. Vamos a verlo a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque hoy en día muchas iglesias celebran el Halloween, celebran los muertos, y eso es una abominación para Dios, ¿verdad? Porque Dios no se lleva con la muerte. Dios repudia la muerte, y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, que dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros usamos la 1602, ¿verdad? La Reina Valera, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, porque es una Biblia más apegada a las Sagradas Escrituras, al original. No usamos la Reina Valera 1960, ya que esta tiene muchos errores teológicos y está patrocinada por el Vaticano. Nosotros usamos la 1602, la purificada, ¿verdad? Y los errores los podemos ver en azul, ¿va? Cuando muchas veces cambia algo en la 60 o la Nueva Versión Internacional. Y dice el versículo Juan 11:25, síganos con su Biblia, dice Jesús, ¿verdad? Dícele Jesús, o Jesús dijo, dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aunque esté muerto. ¿Por qué dice aunque esté muerto? Pues desgraciadamente hay muchas personas que caminan muertos, si usted no lo sabe. Muchas personas que están respirando y están muertas espiritualmente. ¿Sabía eso? ¿Sabía que hay muchos zombies, como les dicen los americanos? Porque no tienen una vida plena, una vida abundante, no tienen un espíritu, no tienen esa vida eterna, no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, ¿verdad? Y dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo, del 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué no morirá eternamente? Porque un día nosotros vamos a morir, nuestro cuerpo va a morir, pero vamos a resucitar. Pero no vamos a morir eternamente, vamos a resucitar. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? ¿Ustedes lo creen? Los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿lo creen? Porque ahí se encuentra la salvación, en creer lo que Jesús hizo, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Dice Efesios 2:5, Jesús no celebra a los muertos, y aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Dice Romanos 3:23, ¿va? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, vemos que hay muchas personas muertas en vida. No necesariamente tienes que estar en un ataúd o 2 metros bajo tierra. Hay muchas personas muertas porque Dios las considera muertas porque no tienen el espíritu de vida de Él dentro de esas personas. Y nosotros estábamos muertos en nuestros pecados hasta que conocimos la palabra de Dios, hasta que conocimos lo que Jesús hizo en la cruz, hasta que creímos las buenas de salvación y fuimos sellados por el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13, porque creímos a la verdad
del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Entonces, tú no deberías de participar en el Halloween, ¿verdad? En el Halloween es una aberración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no considera esos tipos de celebraciones. ¿De dónde viene esta aberración? De esta aberración viene hace más de 2000 años de la región de Inglaterra, Irlanda, ¿verdad? El norte de Francia, que se llamaban los sacerdotes celtas. Estos sacerdotes celtas se vestían de animales muertos, se ponían pieles de animales muertos, cabezas de animales muertos, iban y tocaban a las puertas, y si tú no les dabas para su ministerio, para su sacerdocio, te maldecían. Bueno, y ahora un niño que te va y toca la puerta de tu casa y te dice trick or trick, también te maldice si no le das un dulce. Es lo mismo, no ha cambiado nada, sigue siendo una aberración, ¿verdad? No tiene nada de malo que mi hijo se vista de calaverita, no tiene nada de malo que se vista de el asesino serial. Pues sí tiene mucho de malo, dice la Biblia, dice la Biblia que sí tiene mucho de malo. Dios abomina eso. Y abomina más a sus padres, porque sus padres están arriba de ellos, porque Dios tiene un orden. Primero es el varón, después la esposa y después los hijos, y tiene un orden. Y tanto la esposa como el padre van a dar cuentas, porque hacen esas aberraciones de los Halloweens y de Noche de Brujas, etcétera, etcétera, que esta aberrosidad ya se ha extendido a muchos países. Cuando yo era niño en la Ciudad de México, no había esas aberraciones de Halloween. Y en otros países yo me supongo también no había eso. Ya con el paso del tiempo, con el paso de la modernidad, se han hecho esas tradiciones paganas en otros lugares del mundo también, que vinieron desde Inglaterra y se las trajeron los colonos, ¿verdad? Los colonos. ¿Qué celebraban los celtas? El inicio del invierno o la última cosecha, ¿verdad? Ellos, según ellos, si no oraban, no iban a tener buenas cosechas. Si tenías que comprar al sacerdote para que orara, para que tuvieras una buena cosecha, ¿verdad? Y si tú le dabas dinero al sacerdote, ahí te ahorrabas todos los pesticidas y todo eso, ¿verdad? Tener una buena cosecha, según ellos. Pero eso sabemos que es mentira. ¿Por qué? Por la ignorancia de la gente. Y la gente sigue igual. La gente que se cree hoy muy lista porque hay internet, hay Google, hay noticias, pero la gente sigue igual de ignorante. Si tú no conoces al Señor, tú sigues igual de ignorante. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque la ciencia del mundo solamente es vanidad. Y la palabra de Dios es para que nosotros la podamos atesorar y llevárnoslas eternamente y cambiar nuestra vida radicalmente, ¿verdad? Otras personas celebran los muertos, ¿verdad? Como en mi país celebran el Día de Muertos, que van al cementerio, que ponen una ofrenda, que les llevan la comida que les gustaba comer a sus antepasados. Fíjense nada más qué estupidez. Mejor creen que el muerto va y regresa en la noche a comerse lo que se comió, a que Jesucristo resucitó. ¿No creen que Jesucristo resucitó? ¿Creen que su muerto regresa el Día de Muertos a comerse las enchiladas y el vasito de tequila, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Bueno, yo puedo decir, ¿verdad? Una tontería, ¿verdad? Se oyó muy fuerte la otra palabra, pero es verdad. No tiene nada de malo esa palabra, nosotros la hemos hecho mala, ¿verdad? Pero eso creen que las personas, ¿verdad? Cuando yo era niño me decían, no, dice, no agarres la comida porque va a venir tu abuelito y se la va a comer. ¿Qué mi abuelito que ni que 8 cuartos? Cuando mi mamá se iba a dormir, yo iba y me la comía, ¿verdad? Porque sé que mi abuelo no se iba a parar de la tumba a comérsela. Desde niño yo sabía eso. Entonces, eso está mal, que tú le enseñes a las personas que tú pongas fotos de tus antepasados, la comida favorita, que platiques con ellos. Dios abomina todo eso. Dios no se lleva con la muerte porque Él es vida. Él aborrece a la muerte. Dice Hechos 18, Hebreos, 13, 8, ¿va? Jesucristo no celebra a los muertos. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. O sea, no porque estamos en tiempos modernos ya hay Halloween. No porque hay en tiempos modernos, ya significa otra cosa. Entonces vemos que Jesús es el mismo de ayer, ahora y siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció en la cruz. ¿Venció a quién? A la muerte. ¿A quién venció Jesús en la cruz? A la muerte. ¿De quién arrebató las llaves del abismo? De la muerte.
Entonces, ¿usted cree que ya después que la venció se hicieron amigos, se hicieron cuates? No. Jesús aborrece la muerte porque son obras infructuosas de las tinieblas. Ningún familiar fallecido nos cuida desde el cielo. Ninguno. La Biblia establece que ninguno te cuida más que Dios, que Dios es nuestra cobertura, dice en el Salmo 91. Ningún fallecido nos cuida desde el cielo, el único que nos cuida es Dios, ¿verdad? Y eso si tú eres un hijo de Él, porque si tú no eres un hijo de Él, no te cuida. Y eso es erróneo, eso está mal, ¿verdad? Que las personas le digan a sus hijos, pues tu mamá que murió te cuida desde el cielo. Yo he ido a muchos funerales, yo he ido a cantidad de funerales y qué raro que todos se van al cielo. Cuando la Biblia dice que el infierno se ensanchó y que todos están ahí y que pocos son los redimidos. Dice que la salvación son pocos. Entonces, ¿cómo que está eso que todo el mundo se va al cielo, entonces el infierno está vacío? No, es al contrario. El infierno está lleno y hay muy pocos en el cielo. Entonces nosotros no podemos saber quién es salvo y quién no, pero sí por sus acciones, por los frutos que ellos hicieron, si ellos cambiaron radicalmente, podemos saber si esa persona fue transformada con el poder de Dios o no fue transformada con el poder de Dios. Porque cualquiera puede decirse ser religioso, cualquiera puede decir yo creo de Dios, yo creo a Cristo, cualquiera lo puede decir. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. ¿Te resultan las cosas de Dios o no te resultan? Si no te resultan, obviamente eres un religioso más. Pero si Dios realmente te ha transformado, te ha dado una vida en abundancia, tú tienes paz, ni tu mamá ni tu papá te pueden reconocer porque Dios te transformó, entonces Dios te hizo una nueva criatura. Porque si no, no ha hecho eso Dios, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 73, 25? David dice que el único que nos cuida es Dios. Jesús no celebra a los muertos. Dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Ya, ni el abuelito de David, ni el tatarabuelo de David lo cuidaba del cielo. El único que lo cuidaba del cielo es Dios, porque el único que te puede cuidar a ti en el cielo es Dios, nadie más. Y si fuera de ti, nada deseo en la tierra, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Usted puede decir eso? Fuera de ti, nada deseo en la tierra, Dios. Qué convicción de David, ¿verdad? Que primero está Dios. Porque hoy muchas personas tienen a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar, o lo tienen en la cajuela o en el baúl del carro. Porque cuando tiene un problema, sacan la llanta de refacción como si fuese Dios. Se acuerdan de Dios cuando tienen un problema. Entonces no tienes a Dios en primer lugar en tu vida, ¿verdad? Estaba hablando con un de esos que creen que hay penitencias y hay purgatorio. La otra semana que lo llamamos al doctor y dice, no, yo amo a mi país, yo soy leal a mi país, de mis costumbres y tradiciones. Y le digo, ¿por qué no estás en tu país? ¿Verdad? Porque podemos decir misa, pero las acciones y las cosas que hacemos son otras. ¿Verdad? No, tú no puedes tener dos señores, dice la Biblia. O amas a Dios y después amas a tu familia, amas a la iglesia, es toda una escalera. Pero tú no puedes amar a otras cosas, ¿no? Que amo esto, que amo lo otro, ya me salieron que hasta amo mi perrito, imagínate. ¿Cuándo en la Biblia ha visto que Dios nos manda a amar a los animales? Nunca. Dice, ¿podemos platicar o comunicarnos, orar con los muertos? No, la Biblia establece que es una aberración, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en la Biblia, que Jesús no celebra a los muertos. Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti que haya pasado su hijo por fuego. ¿Sabía que en las festividades de los americanos, en Halloween, en otoño, hacen fiestas como amarran a los niños y sacan manzanas de una tina, de un barril con agua, y otros los hacen brincar por el fuego? ¿Qué dice la Biblia? No hagas pasar a tu hijo o hija por fuego, ni practicante
de adivinaciones. ¿Qué es practicante de adivinaciones? Todos aquellos que ven los horóscopos, ven el futuro, ven en el internet. Está bien ver por ejemplo, el Weather Channel o la temperatura mañana o eso, pero no es exacto porque Dios puede cambiar las cosas. ¿Se fija? Por eso Dios no quiere que nosotros dependamos, ¿va? Porque vemos el teléfono y el otro día tú sales con tus botas y tus paraguas y Dios, y ves el sol y dices, ¿qué pasó, Dios? ¿Ven? Bueno, no practicante de adivinaciones, eso significa, no agoreo, ¿verdad? Agoreo es alguien que te predica el futuro. Y de esos hay muchos. Los agoreros, esos son muchos, hay muchos hasta dentro de las iglesias, si usted no lo sabe. Los agoreros son aquellos que te dicen, el próximo año tendrás gemelos. Eso es un agorero. ¿Por qué? Porque no está dentro de la palabra de Dios. Aquellos que predicen tu futuro. Vas a tener un carro, ya estás viendo las llaves de tu casa. Ese es un agorero, ¿verdad? Un agorero. Un sortilegio es uno que predice también como el agorero, pero a través de las suertes. Avienta unos dados, avienta unas cartas como estas cartas que se llaman de la magia negra, etcétera, etcétera. Talmud, o ya no me acuerdo cómo se llaman las cartas que lanzan, ¿verdad? La ouija, todo eso. Y ni hechicero. ¿Quién es hechicero? Los que hacen hechizos, los brujos. Dice, ni fraguador de encantamientos. ¿Ah? ¿Qué es un fraguador de encantamientos? Aquel que se dedica a hacer amarres. A ver, tráeme la ropa interior de tu esposo, yo te voy a hacer un amarre y te cobras dinero. Eso es un encantamiento, porque es magia negra. ¿A quién le pregunta un hechicero, cómo le hago para que caiga mi novio? ¿Cómo le hago? Y va y consulta un brujo. O llama a la línea del brujo mayor. Es lo mismo. Es lo mismo. Ni mágico, ¿va? Mágico ya es más profundo, ¿va? Aquel que puede convertir algo como cuando estaba el faraón y Moisés lanzó su bastón y se hizo una serpiente y los brujos de él, los mágicos de él, hicieron otras serpientes. O sea, ya tienen más poder los brujos. O hay brujos que se pueden convertir en perros o animales si usted no lo sabe. Ni quien pregunte a los muertos, ni quien platique a los muertos. Entonces, ¿por qué van el día de muertos y se sientan en la tumba a platicar con los muertos? Si Dios aborrece eso. Dios aborrece eso. Y fíjese, Dios lo pone del menor al mayor. Del menor al mayor. Porque la magia negra es lo más peor, pero preguntarle a un muerto es mucho más peor que la magia negra. Imagínense. Porque mucha gente en su ofrenda de muertos se siente y toda la noche se emborracha y se pone a platicar con el muerto. Yo no he visto ninguno que le haya contestado. O si tú le hablas a un espiritista y quieres oír voces, tú no vas a oír la voz de tu pariente, tú vas a oír la voz de Satanás, que va a imitar la voz de tu pariente, porque Satanás tiene ese poder de imitar cualquier voz. ¿Verdad? Y ahora la mesa se mueve y ahora agárrense, ¿verdad? De las manos. Agárrense de las manos, ¿verdad? Y eso no está bien para un hijo de Dios, esto no está bien para las iglesias, esto no está bien para que tú les enseñes a las personas que tú amas, porque esas son tradiciones de hombres y toda tradición de hombre te lleva al infierno. ¿Sabía eso? Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad, ya las tinieblas ya no tienen señorío sobre nosotros, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿A qué reino? Al reino espiritual. Al reino espiritual. Al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Dice Efesios 2:6, y nos ha levantado con él. En la Biblia Valera, en la Reina 60 pusieron, y en la Nueva Internacional lo pusieron mejor, ¿verdad? Nos ha resucitado con él. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Nosotros, al ser salvos, al creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al ser sellados con el Espíritu Santo, empieza un proceso de santificación donde Dios
el espíritu que estaba muerto ya está allá arriba sentado con él. Y te está santificando tu alma para que un día, cuando Él nos rapte, el día del Señor, tengamos un cuerpo glorioso y estemos junto con Él toda nuestra eternidad. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando dice pastor, cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos? Porque Jesús aquí no habla que si tu abuelita se murió, o tu papá se murió, tu primo se murió, no asistas al funeral. Él se refiere a las prioridades que hay. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Enterrar a tu muerto o predicar el evangelio? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Porque hay muchos muertos en vida que no tienen a Dios, que quieren hacer todas las tradiciones de los muertos. Cuando tú lees Deuteronomio, lees Levítico, Dios nada más les dio 6 días para duelo de alguien que se muriera. ¿Pero qué hicieron los israelitas? Se murió Moisés y se agarraron todo el mes. Se murió Aarón y se agarraron todo el mes. Porque las tradiciones a veces son más fuertes que la palabra de Dios. ¿Sabía eso? No obedecieron. Y muchas iglesias hacen este tipo de eventos, ¿va? Dicen, no vamos a celebrar Halloween, pero vamos a celebrar trunk or treat. Vamos a poner dulces en el estacionamiento y los niños van a ir vestiditos y los niños se visten del demonio de Tasmania. ¿Usted cree que eso está bien, lo que las iglesias hacen, reemplazar un evento pagano con otro? Cuando la Biblia no habla de eso, cuando la Biblia dice que no celebremos fiestas paganas, y mucho menos dentro de la iglesia. Que mis parientes me invitan a mis 15 años, pues tengo que ir por compromiso, no porque me guste ir, porque sé que eso es, nada más es algo como para poner a tu hija en el mercado, a ver quién se casa con ella. Bueno, si tú amas a tu pariente, amas a los tuyos, dales flores en vida. No esperes que estés muerto para llevarles unas flores. No esperes que estés muerto para llevarles la comida preferida. No esperes que estés muerto para hablarles, para comunicarte, porque lo que hace el diablo el día de hoy es impedir la comunicación, la comunión. Ahora ya la gente ya no se comunica, ya hasta se escribe textos, tiene amigos en el internet. Había un compañero que me decía que tenía 2,000 amigos en internet, no tiene ni uno de carne y hueso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todo lo demás será añadido. ¿Pero qué es el reino? ¿Qué es el reino de Dios? El evangelio, lo que hizo Jesús en la cruz, el sello del Espíritu Santo es el reino de Dios. Cuando tú tienes el sello del Espíritu Santo, tú estás marcado y Dios te va a alinear. El que comienza la buena obra la va a perfeccionar, porque ya le perteneces a Él. Y todo será añadido. Pero si tú ya eres un hijo de Dios, ya eres un cristiano, no le tienes que decir a los otros hermanos, busca el reino de Dios, porque pues no tiene el Espíritu Santo si le dices eso. Dice Juan 3:16, ¿va? La clásica, Jesús no celebra a los muertos porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Amó en qué tiempo está? En pasado. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no perezca. Perezca es que se vaya al infierno, si usted no sabe teológicamente. Que no perezca, mas tenga vida eterna. No se pierda, no dice pierda, porque pues, alguien se puede perder, se lo puedes encontrar. El que no cree no perezca, mas tenga vida eterna, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice amó, ¿en qué tiempo pasado? Por eso mucha gente no entiende a Dios, no entiende la teología, no entiende las buenas iglesias, porque les mienten. Dice, ven a mi iglesia. Jesús te ama, Dios te ama. Eso es mentira. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre todos. La única forma que Dios te ame es que tú ames lo que Jesús hizo en la cruz. Esa es la única forma. Dios te ama así, borracho, prostituta, etcétera, etcétera.
Dios no te ama así. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Eso no lo dijo Dios, lo dijo Mahatma Gandhi. Apréndetela. Entonces, si tú amas lo que Él hizo en la cruz hace 2000 años, Él te va a amar. Pero si tú no amas de todo corazón, con toda tu mente y con todo tu ser lo que Él hizo en la cruz, nada va a pasar. Vas a seguir igual. Dice el Evangelio, el que cree es salvo, el que no ha creído ha sido destituido, ha creído en vano. Romanos 4:21, Jesús no celebra a los muertos, enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Todo lo que Jesús y Dios promete a través de sus sagradas escrituras y de sus profecías, las va a cumplir al pie de la letra. Si dice que tengo una mansión en los cielos, la tengo. Si dice que me va a dar un cuerpo glorioso como Él, lo tengo. Porque ya le pertenezco a Él. Él es poderoso para hacerlo. Él es fiel cuando nosotros permanecemos infieles. Dice Jesús no celebra a los muertos, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo ¿para qué? ¿Para qué vino Jesús? Para salvar a los pecadores. Para eso vino Jesús, porque todos somos pecadores. Dice Romanos capítulo 2, que no hay ni uno bueno. Cristo vino a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:16, Jesús no celebra a los muertos, mas todo lo que fui recibido en misericordia, más que Jesucristo se ha mostrado en mí, en primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para la vida eterna. Entonces, ¿cómo viene la vida eterna? ¿Creyendo en quién? En Él, creyendo en Él. No por lo que tú hagas, no por tus acciones, no cómo te portes, no, creyendo en Él. Pero ponga mucha atención, cuando tú crees en Él hay un poder sobrenatural que te transforma y tú haces lo bueno y no lo malo. Dios no se equivoca. Dios vino a morir por todos los pecadores, no vino a morir por los malos. Dios vino a morir por todos los justos, porque Él es el justo de justos. Entonces, Él no vino por los injustos. Y si usted ve una persona injusta que dice ser cristiana, no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo la samaritana? ¿Va? Jesús, ¿va? Dice, como tú, rabí, como tú, doctor, me dices que tú me vas a dar agua si ni vasija tienes. Dice, dame agua, mujer, ¿verdad? Y dice más, Jesús le dijo, más que el que bebiera del agua que yo le daré, por siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo te daré será fuente de agua que salte para vida eterna. Su palabra de Él, lo que Él iba a hacer. 1 Juan 5:11, ¿verdad? Jesús no celebra a los muertos y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Es un qué? Testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. Y que esta vida, quitaron la Reina Valera 60, ¿el qué? Pues nada más pusieron, y esta vida, no. Y que esta vida está en su Hijo, porque no hay otro lugar donde tú puedes encontrar la vida eterna. Ningún otro lugar. Dice 1 Timoteo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. 1 Juan 5:13 dice, yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en Él. ¿A quién le escribe Juan? A la iglesia. En el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepas qué. Para que sepas que tienes vida eterna. Y para que creáis en el Hijo de Dios, ¿verdad? En el nombre del Hijo de Dios. Jesús no celebra a los muertos, 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y su concupiscencia. Creo que en la Reina Valera, en la Reina Internacional pusieron, y los deseos. Y sus deseos. El mundo pasa y sus concupiscencias, mas que al que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si Dios te redimió, si Dios te salvó, si tú tienes el Espíritu Santo, tú eres una persona conforme a los ojos de Dios. No puedes ser otra persona. Aquí no hay cristianos a la secreta.
No hay que a Chonita me la bolsearon. No hay que me equivoqué. No hay que, Dios está trabajando en mí. No, así hay muchos religiosos. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, ¿va? Por todos los justos, no por los tiranos. Acuérdese de eso. Porque un tirano no te puede decir, yo soy cristiano. ¿De dónde? Yo no te veo ni los pies. Y obviamente si tú creíste en lo que Él hizo en la cruz y derramó toda su sangre para limpiar todos nuestros pecados y tenemos fe en esa preciosa sangre, entonces podemos hacer la diferencia. Porque Cristo venció la muerte en la cruz. Por eso no debemos de celebrar la muerte, no hacer fiestas paganas de la muerte, no hacer Halloween, no hacer Día de Muertos. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Jesús no celebra a los muertos, Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Tú lo conoces? Porque mucha gente dice conocer a Dios, pero no es lo mismo decirlo de labios a conocerlo realmente. El único Dios verdadero, el único Dios verdadero. ¿Sabías que Jesús es Dios? Al único Dios verdadero y a Jesucristo, al cual tú enviaste. Mucha gente no conoce a Dios, ¿sabía eso? Hoy día muchas iglesias predican a Dios, pero no lo conocen. Si realmente lo conocieran, trazarían y enseñaran lo que Dios tiene para su iglesia, no otra cosa, ¿verdad? Porque desgraciadamente hoy en día estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos y muchas iglesias apostatan y predican cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios para su sagrada iglesia, ¿verdad? No es lo mismo que tú digas, yo conozco al presidente. Sí, se llama Biden, pero ¿qué ropa interior usa Biden? ¿Qué cereal le gusta a Biden? ¿Cuál es la comida preferida de Biden? Entonces no lo conoces. Crees que lo conoces, pero no lo conoces. Entonces por eso tenemos que indagar en las Sagradas Escrituras cómo es Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, para que tú lo puedas conocer. Ese es uno de los versículos que me gusta mucho, dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que cree lo que Él hizo en la cruz, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Entonces, como muchos grupos de religiosos estudian a Dios, hablan de Dios, pero dicen que Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Los mormones dicen que todos somos dioses, válgame Dios. Y hay así sectas evangélicas cristianas, la luz del mundo, que ponen su mirada en un líder espiritual. No la ponen en Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Los llaman apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Son una aberración para Dios. Pon los ojos en Jesús, porque Él venció la muerte. ¿Para qué? Para que tengamos vida, dice en Juan, ¿verdad? 1:10, vida en abundancia. Dice, Jesús no celebra a los muertos, 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, fíjese muy bien, no es de Dios. Oh, Dios no es Jesucristo, no vino en la carne, no es. Y este espíritu es el espíritu del anticristo. Entonces, si un testigo de Jehová te toca la puerta o me toca la puerta y me dice, no, que esto, que Dios, que el otro, y me empieza a barajear la Biblia, le digo, primero, para ti, ¿Jesús es Dios? No, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Vete a mi casa porque tú eres un anticristo, así dice la Biblia. El cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora está en el mundo. Todo aquel que niega que Jesús es Dios es un anticristo, si usted no sabe, porque Él es Dios. ¿Dónde dice eso? 1 Timoteo 3:16, sin controversia, sin duda. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne.
Dios fue manifestado en la carne. Dios encarnó en el bebé de Jesucristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Por primera vez los ángeles en una eternidad le dieron forma a Dios. Porque en el Antiguo Testamento Dios es Espíritu. ¿Se acuerda? Cuando nace Jesús en ese pequeño pesebre con María y José, cuando nace, los ángeles por primera vez pudieron ver a Dios. Visto por primera vez por los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. ¿Por qué? ¿Quién es el único que puede recibir gloria? Dios. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Y echa mano de qué? ¿Échale mano de qué? Echa mano de la vida eterna, le dice a Timoteo, porque es lo mejor que has tenido, la cual asimismo eres llamado. Dice 2 Corintios 5:18 que toda la iglesia es llamada al ministerio de reconciliación. ¿Cómo vamos a reconciliar a otros? A través del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, de lo que hizo Jesús en la cruz. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿verdad? Porque muchos testigos se dieron cuenta de la verdadera transformación de Timoteo, porque él era estudioso de la Biblia, para que no lo fueran a engañar, o no se fuera a engañar a sí mismo, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente no estudia la Biblia, por eso es engañada por muchos predicadores y muchos pastores. Y dice 2 Timoteo 2:15, un mandamiento para la iglesia, dice, estudia con diligencia. Dice Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, para que los que los buscan diligentemente, ¿va? Únicamente, ¿va? Diligentemente. Jesús aborrece la muerte. ¿Qué pasó con Jesús cuando vino en la tierra? Cuando caminó por 3 años y medio en su ministerio, se presentaron 3 funerales. ¿Sabía eso? El primer funeral, el hijo de la viuda de Caín, no se conoce el nombre, nada más sabían que era el hijo de la viuda de Caín. Jesús iba entrando al poblado, venían a enterrarlo, lo venían cargando, y él lo resucitó porque él aborrece a la muerte. Es cuando, las únicas 3 veces cuando Jesús estuvo enfrente de un cuerpo muerto, lo resucitó. ¿Sabía eso? Este muchacho fue sano. Eso es lo más importante de la salvación, que somos sanos. Dice, por tu llaga hemos sido sanados, en Jeremías. Pero no estamos hablando de la gripa que me dio el COVID, no. Dice por una llaga, la llaga de muerte en la cruz somos sanos. ¿Sanos a qué? A la muerte, porque vamos a ser eternos, vamos a vivir eternamente junto con Cristo. No importa si yo tengo aquí enfermedades, no importa si yo tengo aquí enfermedades venéreas, etcétera, que el doctor me da 2 semanas de vida. No me importa porque ya tengo la vida eterna. Él me ha sanado del aguijón de la muerte. Eso es lo más importante. Jesús no celebra los muertos, la historia de la resurrección de la hija de Jairo, esta historia, ¿verdad? En Lucas 8, 40, 46, obviamente está en otros evangelios porque son evangelios sinópticos, repiten la historia. Esta niña, de 12 años, está comparada con la mujer de 12 años de flujo. Es la misma historia, encaja cuando Jesús pasa ese evento y va y le dice a la niña, levántate, ¿va? Le habla en arameo, le dice que levante las alas. Tercera resurrección que Jesús hizo, ¿verdad? Jesús no celebra a los muertos, la resurrección de Lázaro. Imagínense, Lázaro ya tenía 4 días ahí en la tumba. Y le dijo a su hermana Marta, dice, no te preocupes, dice, va a resucitar. ¿Y sabe lo que le dijo Marta? Claro que sí, porque Marta sabía las escrituras que él iba a resucitar el día de Cristo, el día del Señor, pero no era así, ¿va? Él le dijo, no, él va a resucitar ahora mismo, 4 días, llévame donde está, muevan la piedra. Y lo llamó por su nombre, Lázaro, sal.
Fue un cementerio a decirle, Lázaro, sal. Si Jesús hubiera dicho, sal, hubieran salido todos los muertos, pero no, lo llamó por su nombre, ¿va? Lázaro, sal. ¿Para qué murió? Para que nos diera un propósito para vivir. No solo estar con Él eternamente, sino hacer la diferencia en este lugar donde nosotros vivimos, en nuestra comunidad, con nuestros compañeros de empleado, en nuestro trabajo, porque debemos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Eres luz en medio de las tinieblas? Porque Jesús dice, ya ha vencido la muerte por cada uno de nosotros, ¿verdad? Las tradiciones no son buenas. ¿Sabían que esa nueva cara o caricatura de la Catrina, así se le llama, ¿verdad? Las mujeres que se pintan y se adornan, eso nació en la Ciudad de México en 1912, de un artista que se dedicaba en los periódicos a hacer burlas en las cómics, en los chistes que hacía en el periódico. No recuerdo bien si era La Prensa o el Excelsior, porque hay dos periódicos muy viejos en la Ciudad de México, pero él se dedicaba cada domingo a hacer una caricatura, y él le hizo una caricatura para hacerle burla a los ricos con la Catrina. Y de ahí se hizo famosa, ¿va? Este individuo, se llamaba José Guadalupe Posada. Y de ahí viene la historia de 1912. Ahora ya todo el mundo quiere parecerse a la Catrina, vestirse de Catrina, vender piñatas, velas, etcétera, etcétera, porque todo comercializan. La Santa Muerte, ¿de dónde viene la Santa Muerte? ¿No se ha preguntado? La Santa Muerte ni siquiera es santa, no tiene nada de santa, ¿va? Pero ¿de dónde la inventaron estas personas? Estas personas la inventaron de una diosa maya del inframundo que se llamaba Chilbalba, Chilbalba, y en Mexica se llamaba Michaqueul, que los aztecas también la nombraban. Esas dos reinas eran del inframundo, de la muerte, en el año 1500 las encontraron, o sea, 1500 años antes de Cristo. Y la hicieron santa. ¿Por qué? Porque la gente vieron que si pueden hacer dinero con los santos, ¿por qué con la muerte no? ¿Va? Porque hay muchos que se les mueren, ¿no? Vamos a rezarle a la Santa Muerte. Eso viene de ahí y se ha extendido a ¿cuántos países? ¿Cuántos países de Sudamérica no ya tienen Santa Muerte, que la Mara Salvatrucha vienen, si supieran que salieron de los aztecas, no lo pusieran, ¿verdad? Revelación 1:8, ya vamos de bajada, ya vamos terminando, Jesús no celebra a los muertos, dice, yo soy el alfa. Cuando está en amarillo, quiere decir que la Biblia está hablando de Dios. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, dice el Señor, que el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Cuántos todopoderosos hay? ¿3? No, hay uno. Dice en Santiago, si tú crees que Dios es uno, los demonios también creen y tiemblan. Pero hay una solución, ¿verdad? Para que tú sepas, ¿verdad? Para que tú no celebres a los muertos y tú quieras vivir una vida abundante con Jesucristo, ¿va? ¿Tú eres una oveja realmente de Jesucristo? ¿Qué dice Jesús al respecto? Fíjese muy bien lo que dice. Jesús no celebra a los muertos, dice, mas vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quién les está hablando Jesús? A la gente más religiosa en su época. A los fariseos y saduceos. Ustedes no son de Dios, ustedes no son mis ovejas. No, pero nosotros leemos la Torá, nosotros hacemos todos los mandamientos de Dios. No, eres un religioso más, dice Jesús, dice, mas vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, dice Dios. Y ellas me siguen. ¿Sabían que en hebreo y en griego seguir es hacer lo correcto? Y yo les doy, ¿quién les da? Jesús, yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre. Ni nadie me las arrebatará de mi mano. Nadie, absolutamente nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre tampoco.
porque le iba a salir de un fariseo, ¿va? Falta lo que diga Dios, ¿va? Pues ahí Jesús les contestó. Y lo más importante que Jesús dice en esta cita en Juan 10:30, dice, yo y mi Padre somos uno. ¿Tú y Jesús son uno? Yo te pregunto a ti, porque si tú tienes al Espíritu Santo, tú también eres uno con ellos. Bueno, ya nos vamos, pero tenemos que predicar el glorioso evangelio. Dice, el que me hallare hallará vida y alcanzará el favor del Señor. El que me hallare, porque Jesús no está a simple vista, Jesús está a que tú creas lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, lo que el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, el apóstol de los gentiles, nos dice a la iglesia lo que él tiene encomendado de parte de Jesús, que Cristo murió por todos nuestros pecados, murió, pero fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dice que Él se puso en nuestro lugar como propiciación en Romanos 3:25. Él se puso en nuestro lugar en esa cruz y derramó toda su sangre. Y Romanos 3:25 dice que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, porque eso es lo único que nos puede limpiar nuestros pecados. Yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, con todo tu ser, lo que hizo Jesús en la cruz, el Espíritu Santo te sellará por una eternidad y te hará una nueva criatura en Cristo Jesús. No solo un embajador, no solo un nuevo padre de familia, una nueva madre de familia, sino te va a transformar tu vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.